Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia bendita del Espíritu Santo y gracias, Señor, por estar en nuestro medio. Gracias por su palabra. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, pero también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Permita que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también sean bendecidos. Y ahora, Dios, rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la experiencia del apóstol Pablo y estamos explicando el valor, la importancia y la trascendencia de reconocer a Cristo como nuestro Señor. Partimos del Salmo 110, versículo 1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo repite el pensamiento en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 41 al 46. Pablo repite el pensamiento también y reconoce a Cristo como su Señor. Estamos identificando quiénes son esos enemigos hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Trabajamos ya con el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3 y descubrimos que en el Salmo 2, 1 al 3 dice que los reyes y los príncipes consultarán unido contra Jehová y contra su ungido. Ungido, la palabra ungido se puede traducir como Mesías en hebreo y como Cristo en griego. Así que los reyes y los príncipes se levantan contra Dios y contra Cristo. Ya vimos que cuando Cristo vence en la tierra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice que al que persevere hasta el fin, ese será salvo, pero no dice al que venciere, ¿qué le pasará? Dice al que venciere, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre, pues se sentará en mi trono en el reino de los cielos. ¿Venció Cristo? Venció Cristo. ¿Tiene Cristo un trono? Tiene un trono. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que Cristo dice, si tú vences, te sienta conmigo en mi trono. El Padre tiene su trono, Cristo tiene su trono. Y en el libro de Ezequiel capítulo 1 y el capítulo 8 versículo 1 y 2 dice que el Espíritu Santo tiene su trono también. De manera que Cristo es Señor como el Padre es Señor. Los enemigos de Cristo son enemigos de Dios. Identificamos esos enemigos de Cristo y hablamos de la maldad, hablamos también, como parte de los enemigos de Cristo, del pecado de Satanás y sus demonios, de la muerte, reyes, príncipes, grandes, ricos y capitanes, los judíos y el hombre cuando no acepta a Cristo Jesús. En el tema anterior identificamos los reyes y los príncipes como enemigos de Cristo. Dejamos bien claro que no todos los reyes, que no todos los príncipes, que no todos los gobernadores, que no todos los ricos son enemigos de Cristo. Pero hay un grupo de ellos que no aceptan la palabra de Dios y no se someten a los principios de Dios. Ya vimos cómo decía en el libro de 1 Corintios 2, versículos 6 en adelante, 6 al 8, que si hubieran conocido a Cristo, los príncipes de este mundo no lo hubieran llevado a la cruz.
Y terminamos el tema anterior en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, y ahí comenzamos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos con el segundo grupo de enemigos que Jesús tiene, que es Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Aquí comenzamos. Hay bastante que decir. Esperemos que el tiempo nos ayude. Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Dice Efesios 6, 12, porque no tenemos, ¿qué cosa? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿qué dice ahora? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi pregunta, ¿contra quiénes es que estamos luchando? Contra Satanás y sus demonios. Y si estamos luchando contra Satanás y sus demonios, ¿es correcto que estemos así tan descuidados como estamos? ¿Es correcto que nos descuidemos así y no hagamos caso a la oración, el estudio de la Biblia y la consagración? ¿Es correcto que vivamos una vida cristiana tan floja y tan débil como la que vivimos? Si no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y hay una frase que aparece y dice, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y ahí me quiero detener un minutito. Mi pregunta, ¿es una guerra en la que estamos, sí o no? Sí. ¿Dónde se esconde el pecado? Romanos capítulo 7. ¿Dónde se esconde el pecado? Romanos capítulo número 7. Tenga cuidado, querido. Dice Romanos capítulo número 7, versículo número 15. Porque lo que hago, ¿qué cosa? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué dice ahora? Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, ¿dónde vive? Que mora en mí. No me diga que usted no es pecador. Mientras más santo es un hombre o una mujer, delante de Dios se siente más pecador. Porque el ser humano que está más en íntima comunión con Dios, se siente más pecador. Cuando usted ya no se siente tan pecador, tenga cuidado, se está alejando de Dios. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante? Cuando el profeta gritó, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Si usted ya no se siente tan pecador, tenga cuidado, usted se está alejando de Dios. El pecado que mora en mí, dice Pablo, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Es verdad o es mentira? A ver, ¿es verdad o mentira? ¿Quién es el que está hablando? Pablo. ¿Quién escribió más que Pablo en el Nuevo Testamento? Nadie. ¿Sabe Pablo lo que está diciendo? A ver, ¿sí o no? Entonces, tenga cuidado, porque si el pecado mora en usted, si el pecado mora en mí, dentro de nosotros hay un aliado de Satanás. Ay, mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si nosotros tuviéramos todo el pleno derecho, fuéramos santos, ya nos hubieran nacido las alas. Pero a veces el diablo nos engaña queriendo esconder lo malo que tenemos para fingir lo que no somos. Y eso se llama hipocresía. A veces estamos tan pendientes de los defectos y la falta de los demás que en ellos castigamos la maldad que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Déjese bobería, mire a Jesús, contemple al Señor. Cuando usted mira a Jesús, ve todos sus defectos de carácter y ya tiene misericordia con los demás, porque ellos son tan pecadores como usted. ¿Es así o no es así? Recuerde que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. La pregunta es, ¿sabe Satanás que tenemos pecado adentro, sí o no? ¿Sabe cómo manejar esas teclitas? Sí. Entonces, venga a Cristo.
identifiquemos al enemigo. Mire lo que dijo Jesús. Hay una palabra interesante que significa gobernadores de las tinieblas. La palabra es cosmocrator, que significa señor del mundo, príncipe de este mundo. San Juan capítulo 12, versículo 31. Mire lo que dijo Jesús de Satanás. San Juan 12, 31. San Juan capítulo 12, versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 31? Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué dice? El príncipe de este mundo será echado ¿para dónde? Fuera. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué se rompió en el santuario? El velo. ¿Y quién perdió el derecho de subir al concilio celestial? Satanás. ¿Lo echaron fuera? ¿Sí o no? Sí. Cristo al morir venció. Por eso ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Venció Cristo a Satanás? Sí. Leamos capítulo 14, versículo 30. Vamos rapidito. San Juan 14, 30. Cosmocrator, señor del mundo, príncipe del mundo. San Juan 14, 30. ¿Qué dice Juan 14, 30? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, ¿quién? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Venció Cristo o no venció? Y porque él venció, entonces usted ha vencido en Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Pero ¿cómo lo llamó Cristo? Príncipe de este mundo. ¿Es el príncipe o no es el príncipe de este mundo, Satanás? ¿Lo es o no lo es? Le tengo buenas noticias. Del mundo sí, pero no de los hijos de Dios. Qué cosa linda. ¿Le parece si armamos un poquito mejor el chisme este? ¿Lo aclaramos mejor? ¿Lo aclaramos o no lo aclaramos? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. En Mateo capítulo 4, en San Marcos capítulo 4, y bueno, ¿recuerdan la tentación de Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Cristo viene a la tierra y Satanás lo tienta, ¿cuál fue una de las tentaciones que Cristo le hizo? San Mateo capítulo 4, vamos rapidito. Mire si el tipo es príncipe de este mundo, no príncipe de los cristianos. San Mateo capítulo 4, mire qué oferta le hizo a Jesús. Dice, versículo número 8, ¿cómo dice? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Y qué hizo? Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué más? Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿se le ofreció el diablo a Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene derecho el diablo sobre las cosas de este mundo? Es el príncipe de este mundo. Pastor, espere un momento, ¿por qué usted dice que es el príncipe de este mundo, pero no es el príncipe de los cristianos? Primera de Juan capítulo 5. Si usted es de Cristo, el diablo no tiene derecho sobre usted. Si usted no es de Cristo, entonces usted es de Satanás. Primera de Juan capítulo 5. Pastor, ¿qué le pasa a usted? A mí no, a la Biblia. La Biblia dice clarito cómo son las cosas. Versículo número 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cómo dice Primera de Juan 5, 19? Sabemos que somos de quién. Somos de Dios. ¿Y qué dice más adelante? Y el mundo entero está bajo el maligno. Mamacita linda. ¿De quién es usted? ¿De quién era Judas? Ay, de Dios. Judas era del diablo. ¿O no? Jesús lo dijo. No os escogí yo a usted de los 12 y uno de ustedes es diablo. Querido, no me vengan con el cuento que usted es cristiano. Asegúrese de quién es usted. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Está caliente la cosa, ¿no? ¿Está caliente o no está caliente? A ver si yo no.
Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dejémonos de cuento, despertémonos rápido antes que eso te ponga más difícil. Una persona que vive como le da la gana, y una persona que vive una vida de perro, una vida rara, una vida del demonio, ¿cómo me viene usted con el cuento de que es cristiano? Que vive arrastrando a las otras gente, maltratándolo. ¿Es esa la vida de un cristiano? Dejémonos de tontería, esto se está acabando, Cristo viene pronto. Déjese, yo tengo tantos años en la iglesia, usted puede tener los años que le dé la gana. Si usted no está consagrado a Dios, si usted no es una persona arrepentida, cambiada por el Espíritu, usted va a tener problemas. ¿Dijo o no dijo Cristo que será como los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? Y dice, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todo. Y Cristo dice, así será la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de la gente no va a entender. Y la mayoría de la gente seguirá testarudo como en la época de Noé y se van a perder. Despiértese. Si tiene mal genio, pídale a Dios que le rompa ese espíritu malo de mal genio. Necesitamos nacer de nuevo. Hay un diablo que está luchando y de él es que estamos hablando ahora. Y sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo dice o no lo dice? ¿A quién pertenece usted? Hacemos un examencito. ¿Quieren el examen o no lo quieren? No, ustedes están de chismosos. Vamos a seguir con eso. Sí, si le doy el examen vamos a tener problema entonces. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Qué está haciendo Satanás entonces con la gente? Mire lo que está haciendo el enemigo. Y aquí viene parte del examencito. Tal vez le duela un poco el examen, pero hay que hacerlo. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice el versículo 4, en los cuales, ¿qué cosa? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Quién es el cosmocrátor? Satanás. ¿Quién es el que rige la maldad de este mundo? Satanás. El Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás con los incrédulos? Los cegó, les cegó la mente, les cegó el entendimiento, les cegó en griego la nous, la mente. Mirándonos, viéndonos, ven y oyéndonos, oyen. ¿Es así o no es así? Sermones van, sermones vienen, lecciones van, lecciones vienen y no toman una decisión. ¿Qué le hizo el enemigo? Le cegó el entendimiento. Y dentro de la misma iglesia, la cizaña no quiere ver. Sermones van, sermones vienen y siempre el mismo carácter. Floja, mi negro, floja. Deja que el espíritu te cambie. ¿Se entiende o no se entiende? Años van, años vienen en la misma bobería. Cambia, mi negro, cambia ahora. Cambia ahora, deja que el espíritu te cambie el corazón. ¿Quieren el examen ahora? ¿Le va a doler? Sinceramente, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿No le va a gustar? No le va a gustar. A la gente no le gusta que lo descubran en público. ¿Lo quieren o no lo quieren? Dice aquí que Satanás le ciega el entendimiento a la gente, ¿sí o no? ¿Que le ciega la mente? Cristo mismo dijo que viendo no ven y oyendo no oyen y no se arrepienten y no son cambiados. Entonces, ¿quieren el examen? Este versículo le va a molestar. ¿Como quiera lo quieren? Recuerde que estamos hablando de Satanás y sus demonios, que son enemigos de Cristo. Cristo los venció en la cruz, pero al final los derrotará ya completamente y dejarán de ser. De hecho, en Ezequiel capítulo 28 dice que Cristo convertirá a Satanás en ceniza.
En Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6, dice que los malos serán convertidos en ceniza. En Apocalipsis dice que lo van a echar en un lago de fuego hasta que lo haga ceniza. Así que los malos existirán hasta que se hagan ceniza y jamás serán. ¿En realidad quieren el examen todavía? Bueno, si ustedes quieren, vamos. Romanos capítulo 12. ¿Qué está haciendo el enemigo? Cegándole el entendimiento a la gente. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. Lo traducimos en un lenguaje más sencillo. No os conforméis a este mundo. ¿Qué desea 2 de Corintios 4:4? El príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Y qué dice Pablo? No os conforméis a este mundo, no se sujeten a este mundo, no se sometan a este mundo, no se parezcan a este mundo, no encuadren su vida conforme a las cosas de este mundo, no sean mundanos, porque si se someten a este mundo, Satanás domina a ustedes en la vida de ustedes. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puedo darle duro ahora que le duela? Hasta que sangren. Lo que comemos, lo que vestimos, los que oímos, la vida que llevamos, ¿a qué se parece? Miren, sean sinceros y sean honestos. Sean honestos y sean sinceros. ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿Cómo me habla usted de santidad y de poder del Espíritu cuando usted se está pidiendo para el mundo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Pablo está diciendo, no se conformen al mundo, no se encuadren en el mundo, no se parezcan al mundo, no se enmarquen en el mundo, no se sometan al mundo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero la santidad la produce el Espíritu, no se la inventa usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es imposible cuando el Espíritu mora en un corazón que no le transforme la vida. No se la transforme usted mismo, así no sirve, no funciona, se llama fariseísmo. Pero si usted es sincero y viene donde Dios, el Señor le recibe, envía su Espíritu y transforma la vida suya. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, renovación. Un cambio, una transformación, un cambio, transformación, metamorfo, de un gusano a una mariposa, metamorfosis. ¿Transformación de qué? De vuestro entendimiento, de vuestra mente. Esa transformación de la mente se llama arrepentimiento. Yo le hago una pregunta, ¿verdad que debemos ir a donde la esposa y pedirle perdón por lo grosero que hemos sido muchas veces? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Querida, pero ¿verdad que tiene que pedirle perdón al esposo por... ¿Tú sabes por qué? ¿Verdad que sí? Pero cada quien se encastilla en su esquina. Si no viene, yo no voy. Déjese de bobería. Vaya usted primero. A nuestros propios hijos a veces lo hemos maltratado. Es más, le dije que le iba a doler. ¿Verdad que muchas veces el testimonio nuestro no ha sido el mejor para nuestros hijos? Sea sincero. Y a veces le hemos corregido cosas que nosotros somos los que la tenemos. Y a veces los benditos muchachitos han heredado la cosa mala que tenemos y después se la corregimos a ellos. Qué barbaridad, ¿eh? ¿O no? Deberíamos pedirle perdón a los hijos también. ¿Le pasamos herencia a nuestros hijos? Sea honesto. Agarre a su muchacho a sola y dígale, mira mi negro, ¿tú ves esa cuestión que tú tienes? Sí. El lío es que yo tenía ese problema. Perdóname. Vamos a luchar juntos, vamos a ayunar y a orar para que Dios nos quite esto. Y a veces ya el Señor lo venció en usted, pero el chiquitín no lo ha vencido porque lo heredó. Ah, qué fácil darle golpetazo al chiquito porque usted tiene... Oye, qué abusador. Golpeando al hijo por el problema que él tiene. ¿Se entiende o no se entiende? Y la casa es un pandemonio, un infierno. Ah, estos muchachos son desobedientes. ¿Y tú qué?
¿Y tú qué? Y queremos que sean cristianos, que sean fieles, consagrados a Dios. ¿Y tú qué? Dejémonos de tonterías, esto se está acabando. Ponga en orden su casa, el Señor viene pronto. Y lo curioso es que gente que llegan recién van a ir primero que nosotros. Mire qué barbaridad. Usted que se ha tirado 30 años en este negocio, de repente ve que otro viene de último y se pasa al frente y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Y el tipo se va a entrar primero al cielo. Qué barbaridad es. ¿No es eso lo que dice la parábola? ¿A quién le pagaron primero? A los últimos. Y usted tuvo que esperarse atrás. Y usted cree que le van a dar más porque usted duró más. Y al final, ¿qué le van a dar? Un denario. Un denario. Pero si yo llegué aquí temprano en la mañana, acordamos un denario. Ok. Qué cosa linda. Alabado sea Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que mientras más tiempo tenemos en la iglesia nos creemos como que ya somos los dueños? ¿Sí o no? Es al revés. Tú no eres dueño de nada, compadre. El dueño es el Señor. Mientras más dueño usted se cree, usted menos dueño. Y le voy a decir un secreto. Mientras más dueño usted se cree, usted cae más en pecado y está más lejos del Señor. Todo el que está en la gloria, todo el que está en la iglesia del Señor está por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la clemencia bendita. Usted nunca se gana la salvación. No se engañe. Lo que más tiempo tenemos en esto es para servir más. Todos los chiquitos que van llegando, usted lo va instruyendo y lo va enseñando y usted se quita del medio para que ellos sigan desarrollando este negocio. Y de repente ya lo quitaron de anciano, y de repente le quitaron la escuela sabática, y de repente lo van echando para afuera, compadre. ¿Sabe lo que le están diciendo? Ve, búscate otro lado, compadre, y predica para abrir otra iglesia. Fantástico, ya me dejaron afuera. Hermano, ¿qué le parece si abrimos un grupo en tal sitio? Sí, pues vámonos. Y siga yendo y siga poniendo iglesia, iglesia, iglesia hasta que el Señor venga. ¿Es así o no es así? Ah, no, aquí mando yo, aquí yo soy el jefe. No, para allá. Déjese de eso. ¿Qué le pasa, mi negro? Eso no es así. La vida es un proceso, ¿o no? Es un proceso. Satanás ciega el entendimiento para que usted se haga testarudo y no deje que Cristo desarrolle su iglesia. ¿Es así o no es así? Tengo 40 años aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Todavía quieren que les rape un poquito más para que sangren más? ¿Han notado que la gente que más tiempo tiene en la iglesia es la que menos amigos tiene fuera de la iglesia? Pastor, analícelo. Analícelo. Usted quiere hacer obra misionera, busque a los recién bautizados. Eso todavía tienen relaciones con la persona de afuera. Pero ¿qué hacemos la mayoría de los cristianos? Hacemos una piñita y nos aislamos del mundo. Eso no es sabio. Eso no es sabio. No rompa la relación con los de afuera. No es para que usted se convierta a ellos, sino para que ellos se conviertan al Dios de usted. Por eso dice Pablo, no os conforméis a este siglo, porque ellos se confunden cuando usted canta la misma musiquita de ellos y usted usa la misma moda de ellos. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Este se está convirtiendo a nosotros. Se espera que somos nosotros los que nos convirtamos a él. Y entonces se confunden. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Duele o no duele? Al final se pierden ellos y se pierde usted también. Yo creo que sería bueno seguir con el sermón para que sigamos siendo amigos, ¿no le parece? Satanás, dice, el príncipe de este siglo cegó el entendimiento, le cegó la mente. Satanás no quiere que usted estudie la Biblia y sea honesto. ¿Verdad que no le está dedicando suficiente tiempo a la Biblia? ¿Verdad que años han pasado y usted no ha crecido conforme a lo que debe crecer en el estudio de la Biblia? Sea honesto. Oiga, pastor, esto es doloroso. Doloroso. Esto es dolorosísimo. San Mateo capítulo 13, identifiquemos a este enemigo de Cristo. San Mateo capítulo 13, versículo 25. Mateo 13, 25. La Biblia es un manantial. San Mateo capítulo 13, versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? San Mateo capítulo 13, ¿qué dice? Versículo 25. ¿Cómo dice el 25? Mateo 13, 25. ¿Qué dice? Pero, ¿qué cosa?
Mientras dormían los hombres, ¿qué dice Jesús? Vino su enemigo y ¿qué sembró? Sembró cizaña entre el trigo y ¿qué cosa? Y se fue. Versículo 39. ¿Cómo dice el 39? El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Es Satanás un enemigo de Cristo? Sí, Señor. Mientras los hombres dormían, ¿qué sembró Satanás en la iglesia de Cristo? Cizaña. ¿Quién es cizaña? Yo no sé. ¿Quién es trigo? Tampoco sé. Ahí entonces, pastor, cuando había cizaña en un campo de trigo, no se arrancaba la cizaña si la identificaban, porque el trigo y la cizaña se parecen bastante. Ahora, ¿cuándo se identifica uno y otro? En la cosecha, por los frutos. El fruto de la cizaña es una bolita negra que si usted se la come por error, le produce un problema serio, lo digo finamente, gastroenteritis. Lo otro también, eso es lo que significa. Así que, y si usted se come el trigo, lo que produce es buena cosa. Hay que esperar el fruto al final. Por eso dice el Señor que esperen hasta la siega, donde los ángeles van a recoger la cizaña y la van a quemar. No somos nosotros que recogemos cizaña. Si usted por ventura identificó una cizaña en la iglesia, ore por esa cizaña, a ver si el Espíritu Santo le cambia la naturaleza. Porque Cristo es todopoderoso. Pero no comience, hey, vengan acá, descubrí una cizaña. Porque si usted viene con ese chisme, hay dos cizañas entonces. La que usted descubrió y usted que está de acusador y de bárbaro. Así que tenga cuidado. ¿Quién es el enemigo? Cristo dice que es Satanás. San Lucas capítulo 2, versículo 18. San Lucas capítulo 2, versículo 18 y versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 18? ¿Cómo dice el 18? Y todos los que oyeron, ¿qué cosa? Se maravillaron de lo que los pastores decían, les decían. ¿Y qué dice el 19? Pero María, ¿qué cosa hacía? María guardaba todas estas cosas, meditándola, ¿dónde dice? Meditándola en su corazón. Yo hago una pregunta. ¿Recuerdan cuando presentaron a Cristo en el templo? ¿Se acuerdan cuando Simón tomó al niño en sus manos? Que dijo la frase, una espada traspasará tu alma. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 12, cuando la mujer está embarazada para dar a luz, que aparece un dragón que quiere comerse al niño? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Intentó Herodes acabar con Cristo, sí o no? ¿Tuvieron que salir huyendo para Egipto, sí o no? ¿Quién quería comerse al niño? El dragón. Apocalipsis 12:9, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua, que es diablo y Satanás. ¿Es Satanás enemigo de Cristo? La Biblia dice que sí. San Juan capítulo número 16, versículo 11. San Juan 16, 11. La Biblia es un manantial, estamos identificando los enemigos de Cristo. San Juan 16, 11. ¿Qué dice el versículo 11? El Espíritu nos viene a convencer, versículo 11, ¿y de qué dice? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué cosa dice? Ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Veamos a Cristo cómo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Y allí hay una frase sobresaliente que debemos tocar. Vamos rapidito, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 14? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15, ¿qué dice? Y despojando, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz.
¿Dónde Cristo le dio el golpe final al enemigo? En la cruz. ¿Dónde le aplastó la cabeza? Cuando resucitó el domingo por la mañana. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Entonces venció el pecado, al diablo y la maldad y toda la cosa mala. ¿Resucitó el domingo el Señor Jesús? Entonces Cristo venció para la gloria de Dios. ¿Le conquistó el reino de este mundo Cristo a Satanás? Sí, Señor. Ahora Cristo es dueño dos veces. Es dueño número uno porque creó este mundo sin pecado. Y es dueño número dos porque lo compró con su sangre. Así que puede ser el dueño suyo dos veces. Porque creó y porque compró. La pregunta, ¿usted no cree que es suficiente para usted venderse a Cristo? ¿Con qué nos compra Cristo? Con su sangre preciosa. ¿Le gustaría aceptar que Cristo lo compre? ¿Cuántos quieren ser propiedad de Cristo? Y usted me dirá, no, ya yo lo soy. Pues levante la mano otra vez. ¿Cuántos quieren ser propiedad de Cristo? Alabado sea Dios. Mi pregunta, si yo soy dueño de una casa, ¿quién tiene que arreglarla? El dueño. Yo vivo en una casa rentada en Houston. Y cuando algo pasa en la casa, lo único que hago es que levanto un teléfono y le digo a la dueña que está en Nueva York, oiga Lizzy, sí, voy a arreglar tal cosa. ¿Cómo no, don Andrés? La arreglo y después, el fin de mes, le deposito su dinero en el banco y descuento lo que yo gasté. Y siempre le mando un recibo por lo que yo pagué. ¿Quién es la dueña de la casa? Ella. ¿Quién tiene que preocuparse por la casa? ¿Ella? ¿La casa es de ella o no? Si usted es templo del Espíritu Santo y es propiedad de Cristo, ¿quién tiene que preocuparse por usted? ¿Cristo o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué te ve preocupándose tanto? Que se preocupe el dueño. ¿Es así o no es así? Pero usted se cree dueño y entonces Cristo no lo puede ayudar. El príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Oiga, Señor, sí, que al negrito le faltan unos zapatos. Si yo soy de él y el negrito es de él, ¿quién tiene que buscar los zapatos? El dueño, el Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Usted es de Cristo o usted es suyo? ¿Usted está seguro? Pues la próxima necesidad que tenga, antes de buscar cómo resolver, vaya y hable con el dueño. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos tienen casa propia? Si se daña algo, ¿quién tiene que arreglar? Amiga mía, pues adelante, arregle. La Biblia es maravillosa. Vamos a aterrizar esta cuestión. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Es Satanás y los demonios enemigos de Cristo? ¿Sí o no? ¿Los venció Cristo en la cruz del Calvario? Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor de ser cristianos? De ser sinceros, santos, fieles, consagrados. ¿Por qué tanto temor? ¿Usted cree que es correcto esta vida cristiana que llevamos doble? ¿O deberíamos completamente entregarnos a Cristo? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo te pregunto, si tú eres propiedad de Cristo, si eres casa de Cristo, si eres templo del Espíritu Santo, mi pregunta, ¿esa casa está honrando a Dios? Porque si esa casa está honrando a Dios, entonces Dios honrará esa casa. Pero si usted no está honrando a Dios, oiga, por favor. ¿Qué dice Romanos 8:28? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Es usted de los que aman a Dios? Salmo 34. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. En derredor de los que le temen. ¿Teme usted a Dios? ¿Entienden lo que estamos haciendo? El enemigo de este mundo cegó el entendimiento y la gente quiere recibir la bendición sin cumplir con las condiciones. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? Si usted quiere saber cómo anda su relación con Dios, mire la condición espiritual de sus hijos. Mire la condición espiritual de su esposa o de su esposo. No nos engañemos. La santidad viene de Dios. La consagración es un don de Dios. Si papá está cerca de Dios, si mamá está cerca de Dios,
automáticamente el Espíritu Santo entra a esa casa y pone las cosas en su lugar. Y tú somos los espíritus que vienen de afuera a querer dañar a los hijos de nosotros, el Señor los reprende y los echa para afuera. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Yo he tenido que tener experiencias increíbles hasta con niños, criaturitas pequeñitas, de cómo el enemigo los domina, porque los padres no son fieles. Un día llegué a una casa, San Marcos capítulo número 1. San Marcos capítulo 1. Veamos a Cristo haciéndole frente al enemigo. Y aquí vamos a aterrizar. San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. San Marcos 1, 23 y 24. ¿Cómo dice el versículo 23? Marcos 1, 23, versículo 24. ¿Cómo dice el 23? Dice el versículo 23, ¿cómo dice? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿cómo? Inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué dice ahora? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. ¿Qué cosa? El Santo de Dios. ¿Conocen los demonios a Jesús? Entonces, si usted vive con Jesús, si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sabrán los demonios que usted tiene a Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No le gustaría que su casa esté protegida por el Espíritu de Dios? ¿Le gustaría que su vida esté llena del Espíritu Santo? ¿Saben los demonios si el Espíritu está en usted y saben si no tiene el Espíritu? ¿Lo saben o no lo saben? Aquí identificaron claramente, sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios le tienen terror a Jesús. Mira lo que sigue diciendo San Marcos, capítulo 3, versículo 11. Marcos 3, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es el enemigo, es Satanás, un enemigo de Cristo? Sí. ¿Satanás y los demonios le tienen terror a Cristo? Sí. Ahora, ¿usted no se ha preguntado por qué le tienen tanto terror? ¿Saben ellos quién es Cristo? ¿Lo saben o no lo saben? San Marcos capítulo 5, versículo 7. San Marcos capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Saben los demonios quién es Cristo? ¿Lo saben o no lo saben? Aterricemos esto en el libro de Colosenses, capítulo número 1. Mire Colosenses capítulo 1 y usted verá cuál es la base de tanto terror. Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice a partir del versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué dice ahora? Visibles e invisibles. ¿Y qué sigue diciendo? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Mi pregunta, ¿quién hizo los ángeles? Jesús. ¿Quién hizo los querubines? Jesús. ¿Quién hizo los serafines? Jesús. ¿Y quién puede desaparecer en el momento que le dé la gana? El mismo Jesús. Por eso le tienen terror. Sé quién eres. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La pregunta mía ¿es usted propiedad de Jesús? ¿Es usted templo del Espíritu Santo? Porque si usted es propiedad de Jesús, no hay diablo a que temer. Si usted es templo del Espíritu Santo, no hay nada que temer. Pero asegúrese que usted es propiedad de Dios. Porque si usted no es propiedad de Dios, usted está en un alto peligro.
en un alto peligro. Y no usted solamente, sino su familia también. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Tiene Jesús enemigos? ¿Es Satanás y los demonios enemigos de Jesús? ¿Venció Cristo a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario? ¿Resucitó Cristo el domingo por la mañana? ¿Ascendió Cristo al reino de los cielos? ¿Está a la diestra de Dios? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Si Cristo venció y está conmigo, está con usted, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué hay que temer? En la noche, cuando sus hijos tienen miedo, ¿para dónde corren? Para donde usted. Cuando están chiquitos y tienen miedo, ¿dónde corren? Recuerdo que cuando llovía, hacían muchos truenos y relámpagos, todo el mundo salía corriendo para la cama de papi y mami. Imagínense que también nosotros tuviéramos miedo. ¿Qué se iba a armar corredero entonces? Y venían todos los chiquitines. ¿Qué pasó? Papi, tenemos miedo. ¿Y miedo a qué? A esas cosas que suenan, rututum. Y pues vengan para acá. Y se metían de cabeza todo el mundo ahí entre papi y mami. Ahí lo cubríamos. Podemos ir y correr nuestro seguro refugio, que es el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Te gustaría ser propiedad de Dios? Amén. Que Dios tenga todo derecho sobre tu vida. Ponte en pie conmigo. A mí me gusta la paciencia de Dios. Dios espera con paciencia a sus hijos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Podemos confiar en Cristo Jesús? ¿Podemos refugiarnos en Cristo Jesús? Entonces, vengamos a Cristo Jesús. Yo quiero orar, pero en forma muy especial yo quiero orar por personas que tengan problemas de salud. ¿Verdad que las enfermedades están acabando con los seres humanos? Si usted tiene un problema de salud, yo voy a orar. Levante su mano en este momento. Vamos a orar especialmente por usted. Cuando uno tiene problemas de salud, a veces hasta la fe le falla. Y en medio del dolor, esta madrugada recibí un correo de una persona que tiene una hermana, su propia hermana se está muriendo de cáncer. Tengo que recibir muchos correos de cualquier lugar del mundo. Y cada día tengo que estar orando por personas que están enfermas, para que si el Señor no les sana, por lo menos que el Santo Espíritu vaya y le toque su vida y encuentren salvación y vida eterna, para que cuando Cristo venga, resuciten primero para la gloria de Dios. Si usted tiene un problema serio que solo Dios puede resolver, levante la mano conmigo y vamos a presentar ese problema delante de Dios. Si el enemigo le está atacando fuertemente y usted necesita auxilio del Señor, levante la mano. Pero recuerde que al levantar la mano, usted está diciendo: entrego mi vida a Cristo Jesús y acepto a Dios como mi Señor y mi dueño. Me pongo en sus manos. Levantamos las manos. Padre eterno, levantamos las manos para darle gloria a su nombre, para entregarnos a usted y recibir de usted el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Padre, a los enfermos, si es su voluntad, pase su mano sobre ellos y ellas. Que se salven, Señor. Más que salud, pedimos que alcancen salvación. A los que tienen problemas y dificultades, a los que son acosados y atacados por el enemigo, les rogamos que envíen millones de ángeles poderosos a sus vidas y esos espíritus sean atados y echados de ellos y ellas. Que el Santo Espíritu traiga luz a sus mentes, que puedan conocerle y entenderle a usted, Señor. Que le acepten a usted como Señor y dueño y alcancen la salvación en Cristo Jesús. Damos gloria a su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.